Buenos días a todos. Hoy vamos a dar inicio a la segunda experiencia que tenemos en videoconferencias en nuestro grupo de referentes de datos abiertos, hacia lo que nosotros denominamos nuestro plan de apertura de datos provincial, en el cual como ya saben todos ustedes, o aquel nuevo que los esté acompañando, se trata de tratar de, desde nuestros organismos, comenzar a compartir información, esa información que nosotros mismos producimos y que quizás compartimos con otros organismos o, ¿por qué no?, otras organizaciones de nuestra ciudad. La clase pasada, el encuentro pasado, habíamos brindado el tema de entidades interoperables. Las entidades interoperables eran aquellas que permitían a un registro, por decirlo así, nosotros lo estábamos tomando, por ejemplo, un registro de una persona, un registro de un organismo, un registro de un medicamento, el registro de algún delito cometido. Uno de esos registros tienen un atributo que permite identificar de forma unívoca a ese registro. Tal es el caso del ejemplo que nosotros veíamos de la persona, que la identificamos a través de su número de DNI, o también la podemos identificar a través de su CUIL. Entonces, o el organismo, por ejemplo, tendrían algún identificador o alguna clave que puede identificar a ese organismo en todo el ámbito del Poder Ejecutivo o de aquel universo de información, por decirlo de alguna manera, que necesite información de ese organismo. En el día de hoy vamos a ver uno de los formatos más difundidos en cuanto a la presentación de información para interoperar, para compartir. Recordemos que interoperar significa compartir esa información que nosotros generamos sin tener que pagar alguna licencia y sin que tengamos que estar limitados a algún software en especial. De esta forma nosotros estandarizamos el formato de presentación de la información. En el taller presencial que dimos anteriormente, habíamos tratado el tema de tipos de datos. Recuerden que habíamos mencionado el tipo de dato texto, el tipo de dato numérico, el tipo de dato booleano. Esos son esenciales a la hora de estandarizar la información. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros seguir una línea, seguir una guía en cuanto a cómo nosotros vamos a compartir la información. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla para comenzar el tema de hoy. Bien. A ver. Justo es la última que lo vamos a poner desde el inicio. Bien. Por favor, si me pueden confirmar si están visualizando lo que es la primera diapositiva, que es JSON, notación de objeto JavaScript, formato de archivo abierto para publicar datos. Uno con que me comparta por el chat. Bien, perfecto, gracias. Bien. Patricia sí, Evangelina aparentemente no. Vamos a ver, abro el chat.
Evangelina, por favor, si me podés confirmar, porque lo tengo a Javier, que está viendo, Patricia también, los chicos de informática también, Daniel también lo está viendo, solamente tenemos el problema. Ah, perfecto. Bueno, listo. Arranco entonces. Bien, como les decía, JSON es una notación de objeto JavaScript. JavaScript viene a ser un lenguaje de programación que muchos de nosotros que nos inclinamos por el desarrollo del software habremos utilizado o empleado para el desarrollo de algún software en particular. Lo bueno que tiene JavaScript es que nos deja a nosotros la enseñanza de establecer parámetros, establecer unas guías, establecer una línea. Pero no se asusten porque nada tiene que ver con que ustedes sepan programar ni van a programar. No, no se asusten. Simplemente es un idioma de representación para que nosotros dispongamos de la información en un formato unívoco y todos lo podamos interpretar. De ahí a que lo llaman notación. O sea, cómo nosotros nos ponemos de acuerdo para representar la información. Y objeto viene a ser aquello que nosotros podemos, por decirle de alguna manera, aquellos objetos son los que nosotros podemos sacarle algún atributo, como por ejemplo lo que veníamos trabajando nosotros con personal. Un atributo puede ser el número de documento, otro atributo el nombre, el apellido y así. ¿Ah? Todo aquello que nosotros podemos visualizar, o sea, perdón, que le podemos sacar atributos. Bien. Entonces, como les decía, nosotros a este plan provincial de apertura de datos los encaramos desde el lado del sistema, desde el lado de la nomenclatura del sistema, de la idea, del concepto general del sistema, que vamos a hacer un... A ver, ahí. Bien, justo le estaba tapando lo que es el tema del pie de página a la diapositiva. Entonces, en mi organismo hay sistema. Sin darme cuenta, inconscientemente, nosotros laburamos o trabajamos de forma sistémica. Y el sistema, ni más ni menos, consta de 3 etapas resumidas, que es una entrada, un proceso y una salida. Estas 3 etapas se le suman también una retroalimentación, en la cual nosotros la podríamos incluir acá, pero lo vamos a dejar para no confundir como una etapa posterior a la salida, en la cual nosotros evaluamos cómo hemos trabajado la información. Entonces, sí o sí en nuestro organismo hay sistemas, que lo podríamos resumir en 3 fases: entrada, proceso y salida. Bien. Un ejemplo, por ejemplo, supongamos que el organismo sea la policía. Y uno de los trámites o procesos que muy a menudo se dan en la policía es la obtención del certificado de antecedentes. De manera gráfica lo podemos ver en la parte de entrada. Hay una persona que necesita obtener el certificado de antecedentes para presentar en el trabajo o para cumplir con algún trámite personal, supongamos. Entonces, esa persona que está bajo la etapa de entrada lleva una serie de requisitos hacia la policía. En la policía habrá alguien que recepcione esos requisitos y lo va a transformar. ¿En qué lo va a transformar? En lo que ustedes están viendo en el centro, entre las 2 imágenes de policía, como el legajo de esa persona para el certificado de antecedentes de esa persona. Entonces, tiene una fotito y tiene una serie de atributos. Ese certificado tiene un tiempo de validez.
y eso queda dentro del organismo, que en este caso es la policía, y después ese mismo policía, o sea, hablo de policía no en el sentido personificando, sino el rol dentro de este organismo justamente es rol policía, pero puede ser cualquier administrativo, entregará una impresión de ese certificado de antecedente que tiene, como les decía, un tiempo de validez. Y bueno, la salida será eso, el certificado de antecedentes impreso y viene la persona y se va. Entonces tenemos la entrada, que son los requisitos que la persona presente. El proceso es que el policía recepciona esos requisitos, los transforma, ya vamos a ver más adelante cómo es el proceso de transformación, y genera un documento que se lo entrega como salida de ese proceso a la persona que solicitó y termina lo que es la obtención del certificado de antecedentes. Bien, entonces ahora hagamos hincapié en lo que es la entrada. La entrada nosotros tenemos distintos tipos de información. Los más comunes son tener representado información o almacenada, perdón, información en biblioratos con hojas escritas de puño y letra o impresiones de información que están impresas y están almacenadas en biblioratos. O podemos tener también hojas sueltas que también son fuentes de información. O ya hablar de archivos o documentos digitales, como lo es un archivo de texto, que el común es el archivo de Word, por ejemplo, que tiene una extensión .doc. Recuerden que todos los archivos tienen una extensión, que es el nombre del archivo y lo que sigue después del punto es la extensión. Por eso siempre se recomienda no incluir en el nombre de los archivos el punto. Sí o sí, el punto se lo deja para separar lo que es el nombre del archivo de su extensión, para evitar problemas a la hora de leer o manipular ese archivo. Entonces, el punto .doc es un archivo de Word, un archivo de texto. El punto .xls es una tabla, una tablita de Excel, planillas de cálculo, o también podemos tener imágenes. Imágenes, en este caso, un formato JPG, pueden ser otros formatos PNG, GIF, cualquier tipo de información que represente una imagen. También están incluidos los archivos de audio, por ejemplo los MP3, los archivos de video, por ejemplo MP4, todas son distintas representaciones de información que nos van a servir a nosotros para entrada a nuestro proceso interno y que nos va a permitir generar esa información en formato abierto para hacerlo interoperable. Bien, vamos ahora al proceso. Básicamente, ¿qué procesos ejecutamos nosotros? Es la digitalización y la estandarización. O sea, nosotros digitalizamos información y estandarizamos información. Son las dos tareas básicas y necesarias para poder nosotros generar información en formato de dato abierto. De ahí a la representación que nosotros tenemos acá, un monitor conteniendo la entrada a los procesos, la entrada, bien digo, al proceso que habíamos hablado anteriormente, y tenemos acá una representación de una persona que tiene esa cabeza de engranaje para tratar de representar que es la persona la que tiene que realizar un análisis, la que tiene que organizar esa información, la que tiene que categorizar esa información, cómo va a hacer los grupos de información, cómo va a identificar las entidades interoperables, quién va a tener un identificador unívoco, quién no. Todo eso lo hace esa personita que nosotros tenemos ahí representada como una cabeza de engranaje, porque un engranaje se toma como una representación de un proceso, de algo que está andando. ¿Ah? Bien. Hago un segundo. ¿Hay alguna pregunta? Si me escriben por chat o habilitan el micrófono. ¿Nadie?
¿Vamos bien? ¿Se entendió? Bien. Gracias, Soledad. Bienvenida. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Y cuál va a ser la salida? La salida va a ser ese formato, en este caso, que nosotros vamos a ver en el día de hoy, el formato de información JSON. Que al igual que un punto doc, que al igual que un punto XLS, que al igual que un punto JPG, es un formato de información también, que en este caso para nosotros va a ser un punto JSON, JSON, que viene de la notación de objeto de JavaScript. ¿Tá? Eso es la salida que nosotros vamos a generar y ese es nuestro dato abierto y ese es nuestro dato interoperable. ¿Tá? Ese dato me va a permitir a mí, como la figura acá, nosotros estamos representando a un dato abierto como una pieza de un rompecabezas, que puede tener sentido por sí solo, pero mucho más sentido va a tener si lo cruzamos o lo interoperamos con otros JSON de distintos organismos. Habrá un organismo que trata cierta información y que puede compartir con nosotros también cierta información de nuestro interés. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy, a cómo estructurar o a cómo escribir un formato .json. ¿Tá? Bien. Entonces, haciendo una analogía, supongamos que este formato JSON sea una persona. Este formato JSON, por un lado, va a entregar información, va a brindar información. Habrá otro JSON u otro sistema que va a consumir la información que yo escribí en mi JSON. ¿Tá? Por eso la representación de la mano, que es entregar información. Y por otro lado, va a consumir información. Necesita de datos de otro JSON, por eso la representación de la boca, por decirle así, que va a consumir, que necesita consumir información para dar un formato legible e interoperable y que realmente le brinde valor a lo que es un tablero de decisión para nuestros jefes, para nuestros funcionarios a cargo, que ellos permitan tener en una representación o en una visualización toda la información en un solo clic. Eso se logra cruzando información en dato abierto, bien básico, pero muy funcional y es lo que se necesita. ¿No? Se necesita que nosotros, desde nuestros organismos, comencemos a compartir información en .json, en .cbs, de valor separado por coma, como habíamos hablado la clase pasada también. Entonces, nuestro JSON, nuestro formato de archivo abierto, por un lado va a entregar información porque alguien va a necesitar de lo que nosotros consumimos y por otro lado nosotros vamos a consumir información de otro JSON que también algún otro organismo o desde nuestras mismas áreas también se genera. ¿Ah? Entonces, esa es la idea, compartir la información, entregar información y consumir. Bien, un ejemplo bien concreto. Supongamos que nosotros estamos armando un legajito de personas. En este caso, una persona está identificada con la pieza de mi rompecabezas en verde y perfectamente se puede encastrar con otros formatos JSON de alguien que tenga un JSON de organismos, alguien que tenga un JSON de compras y alguien que tenga un JSON de proveedores. Entonces, podemos hacer cruce de información, interoperar información. Por ejemplo, si yo cruzo organismo con persona, puedo llegar a identificar qué persona trabaja en qué organismo.
O si yo cruzo organismo con compra, puedo llegar a identificar qué organismo está comprando qué producto. O si yo cruzo organismo, compra y proveedor, puedo decir qué compra realizó tal organismo y a qué proveedor. Y obviamente, si junto las cuatro, puedo hacer ahí un circo y realmente esa es la esencia de compartir la información. Supongamos, lo encastro a persona con proveedor, yo puedo identificar por lo menos datos personales de mi proveedor, por decirlo de alguna forma. Quizás datos sensibles de esa persona no lo pueda llegar a cruzar o a obtener todo, porque recuerden que tenemos datos que están protegidos, pero cierta información de esa persona que represente o que se presente como proveedor, quizás la pueda obtener. ¿Ah? Si cruzo compra con proveedor, también lo mismo, cuántas compras realizó tal proveedor, y así puedo seguir jugando con los distintos tipos de entidades y que ya están en un formato abierto, interoperable, JSON. Bien, entonces, resumiendo, nosotros, a nuestra entrada, a toda esa información que nosotros quizás la tenemos en archivos de texto, que la tenemos en archivos, en planilla de cálculo, perdón, o que la tenemos en audio, o que la tenemos en imagen, en video, o quizás todavía no la hemos digitalizado, todo eso no tenemos que desperdiciar nada porque algo nos va a servir. Lo interesante de esto es procesarla, entrar en ese proceso con esa información. El proceso, la materia prima de este proceso es la información en cualquier formato de representación. Y recuerden que nosotros, lo básico es digitalizar la información y estandarizar. Y en este caso, para el tema de hoy, hablamos del estándar JSON. ¿Ah? Y con eso, si nosotros digitalizamos y estandarizamos siguiendo las guías de JSON, vamos a obtener un formato de archivo JSON 100% interoperable y que nadie nos puede llegar a refutar. Si nosotros seguimos las formas, nadie nos puede llegar a refutar cómo nosotros organizamos esa información y nadie nos puede negar a nosotros que estamos escondiendo información o que no pueden leer porque necesitan alguna o algún software especial. No se necesita un software especial, no se necesita una licencia especial para trabajar con un dato abierto. Bien. ¿Alguna pregunta para entrar de lleno a JSON? Por favor, me escriben en el chat, tomo un vaso de agua y regreso en 15 segundos. Bien. Todo sobre ruedas, perfecto. Bueno, entramos ya de lleno en lo que se refiere al proceso, a cómo nosotros estandarizamos esa información. Hay un estándar para escribir, por llamarlo de alguna forma, en formato JSON,
que es la especificación RFC 7159. Después no se preocupen que yo les voy a pasar esta presentación y todo el material que podamos tener para enriquecer lo que vemos hoy. Recuerden que solamente para hacer estos encuentros cortos de 1 hora, hora y cuarto, tratamos de ver lo esencial, pero lo puntual y que nos permite a nosotros trabajar en productos y generar productos óptimos. Quedarnos con algo nosotros en cada uno de los encuentros. Y en el día de hoy se van a quedar con un formato de archivo JSON que perfectamente lo pueden integrar en sus organizaciones. Y que van a tener que integrarlo sí o sí porque ya los tengo identificados a cada uno de ustedes y yo les voy a comenzar ahora a exigir, no se preocupen que no es exigir, es acompañarlos en este tema también de que organicen la información, ¿ah? Porque les recuerdo que esto es un proyecto de todos, no es mío, no es de la subsecretaría, no es de mi jefe, es un proyecto de cada uno de ustedes y que ustedes lo van a generar y que es su carta de presentación en cada uno de sus organismos. ¿Por qué? Porque son pocos los organismos que están compartiendo información y se necesita compartir la información. Hay un compromiso federal que se firmó y que nadie, por lo menos, le está dando el auge realmente. Son pocos los organismos. Entonces, la idea con esto es que todos avancemos en una misma línea y compartiendo la información, porque el beneficio es para todos, y no tan solo para el Poder Ejecutivo, también se benefician el ámbito educativo, la sociedad misma. Si nosotros les brindamos a la sociedad qué estamos haciendo nosotros como Poder Ejecutivo o como organismo puertas adentro, la sociedad, una sociedad informada, genera en cada uno de sus, bien digo, de sus actores o diferentes roles, genera conocimiento y eso le da valor a cada una de las personas. Entonces, no esperemos a que vengan a solicitarnos información, sino que nosotros, la información que nosotros procesamos, la brindemos, trabajemos de forma proactiva. ¿Está? Bien. Entremos entonces de lleno. Entonces, volvemos al tema del proceso. Entonces, en planillas de cálculo teníamos formato XLS, en planilla en documento de texto.doc, PDFs, los tan usados o tan utilizados PDFs que nos dan grandes beneficios por su capacidad para transferir información también e imágenes, pero la estrella de hoy es el archivo en formato JSON, que ustedes ven representados ahí por un par de llaves y un par de valor N2.B, que vendría a ser, ya lo vamos a ver ahora en detalle, pero es un par donde la N representa el nombre de un atributo que nosotros queremos representar y el valor, de ahí la B corta, que posee ese atributo. Y acompaña esto una coma. Esa coma es para separar los distintos pares de valores que nosotros podemos encontrar dentro de un archivo JSON. Bien, a ver. Bienvenido a los chicos del Hospital de Niños que se han integrado a la reunión también. Perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Un ejemplo es tener una planilla de Excel de personas, transformar también de información, pero en formato JSON. Eso es lo que básicamente vamos a aprender a hacer hoy. Más o menos nosotros la primera actividad que habíamos generado hablaba acerca de un legajito de personas.
y de acuerdo a cómo nosotros lo veníamos trabajando, tenía ciertos atributos, que era el tipo de identificador, el identificador y los otros atributos de este registro. En este caso es una persona y el nombre del atributo está representado, por ejemplo, por persona-tipo ID, que podría ser documento único en este caso, puede ser pasaporte también. Persona-ID está representado por el número de documento en este caso. Persona-nombre está representado por los nombres de la persona y así lo mismo con el apellido. 4 atributos bien identificados y separados, y acá identificamos de forma unívoca a través de su persona-ID. Lo podemos concatenar también con el otro atributo que es persona-tipo-ID. Si es que en algún momento nos llega a aparecer que, supongamos, otro tipo de documento tenga el mismo número de identificador, en este caso, para ese registro. ¿Tá? Entonces, partimos de una planillita de Excel, que muchos trabajamos, y la vamos a transformar a un formato JSON. Bien. Cuando hablamos de JSON, hay dos formas de representar la información. O la representamos como un objeto, que es un conjunto desordenados de pares de nombre-valor, como habíamos visto, como vemos acá en el icono que he utilizado en esta oportunidad para representar el formato JSON. Es un objeto puede ser una organización, una persona, un vademecum de medicamentos, es un objeto al cual le puedo sacar atributos, o lo podemos representar a través de una lista ordenada de valores. Comúnmente se lo conoce como array en el lenguaje de programación, en el lenguaje informático. Pero ustedes no se preocupen tanto por, o no se asusten por la palabra array. Ustedes concéntrense en que es una lista ordenada de elementos. Y cuando nosotros hablamos de lista ordenada de elementos, usamos para contener esos elementos corchetes. Un corchete que abre y un corchete que cierra. ¿Ah? Pero son las dos únicas formas de representación, o las básicas por lo menos, que nos van a permitir a nosotros trabajar o transformar nuestro XLS a nuestro JSON. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo. En el material anterior teníamos esto, que una persona tenía distintos atributos y a esa persona la puedo considerar un objeto, ¿verdad? Porque podemos sacar el nombre, el apellido, el identificador, de qué país es, el identificador del país. En este caso, estamos trabajando con una entidad interoperable de países para poder cruzar la información y tratar de identificar en dónde reside esta persona. Supongamos, traje de otro lado, no pierdan de vista el dibujito de la pieza del rompecabezas, en este caso, persona-país ID, lo consume de otra entidad interoperable, de otro objeto que es país. ¿Ah? Ese es el caso. Y acá, ¿qué voy a entregar? Puedo entregar toda esa información. Los apellidos, los nombres, la persona, el identificador de la persona y el tipo de documento. Simplemente son estos atributos para dar el ejemplo. Pero existen muchos más atributos que yo puedo asociar a una persona. Bien. Entonces, volvemos y recordamos que tenemos la planillita de Excel con 4 atributos. Comencemos entonces a escribir ese JSON. Básicamente,
ustedes para escribir un JSON necesitan con el mismo bloc de notas escribir lo que ustedes tienen acá en la representación, que es una especie de una hoja con la punta lateral superior derecha como doblada o cortada. Todo ese marco, toda esa figura geométrica que tiene la punta lateral superior, el vértice, perdón, superior derecho cortado, imagínense como que es la hoja en donde ustedes van a comenzar a escribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir dentro de eso? Vamos a escribir, antes que nada, para escribir un objeto JSON, abro llave. Y a continuación, una recomendación siempre es abrir la llave y cerrarla inmediatamente y luego posicionar el cursor entre esas dos llaves para no olvidarme después, porque seguramente este archivo va a crecer y por ahí, si no utilizo otras herramientas, que en otro encuentro lo vamos a ver, otras herramientas que me permiten a mí identificar cuando cerré una llave, cuando cerré un corchete, en donde me está faltando poner un dos puntos, una comilla doble. Esas son herramientas que tienen como módulos auxiliares o bibliotecas o plugins que a mí me permiten, me ayudan como un predictivo, me dicen, mira, acá te está faltando cerrar la llave, acá te está faltando una coma. Pero para la clase de hoy o para entender lo de hoy, basta y sobra con un bloc de notas. Entonces, en el bloc de notas, ustedes van a abrir llave, van a cerrar llave, y entre esas dos llaves van a escribir pares de valores, en donde va a ser el nombre del atributo, dos puntos, y el valor del atributo. Y si yo tengo más de un atributo, lo voy a separar por coma. ¿Ah? Entonces, y recuerden, cuando hablo de objeto, hablo de llaves. Entonces, ustedes cuando lean un archivo JSON, si vieron que se abrió una llave, seguramente está la llave que cierra. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de objetos JSON, hablamos de un par de llave que abre y llave que cierra. ¿Tá? Eso es bien básico. Bien. Y lo que tienen ustedes ahora en pantalla es la representación del formato JSON que tenía nuestro archivito de Excel. Entonces, ¿cómo hice esto? Guiándome de esto. Entonces me dice, tengo 4 atributos, entonces voy a tener 4 pares de valores. Un par de valor va a ser persona-tipo ID y su valor va a ser DU. Otro par de valor va a ser persona-ID y su valor va a ser el número 27653360 y así con nombres y así con apellidos. Entonces esto transformado en JSON es lo que ustedes están viendo en esta pantalla. No es que ustedes lo tienen que escribir en color rojo, no, todo es negro, pero yo lo puse acá para que me ayude a mí a identificar el par de valor. Lo que es el nombre del atributo está en rojo. Lo que es el valor del atributo está en gris. ¿No? Y eso es. Les presento, para aquellos que no lo conocían, este es el formato JSON que nosotros necesitamos de cada una de sus organizaciones. Un conjunto, en este caso la representación es con objeto. Si hablamos de objeto, entonces inmediatamente tenemos que asociarlo a abrir llave y cerrar llave. Y nos posicionamos en el medio y comenzamos a escribir pares de valores. Y acá ustedes vean que todos los nombres de los atributos siempre van encerrados entre comillas dobles, no van sin comillas dobles.
el nombre, o sea, persona, guión bajo, tipo ID, comillas doble. Persona, guión bajo, ID, comilla doble. Persona, guión bajo, nombre, comilla doble. Persona, guión bajo, apellido, comillas doble. Siempre. Al igual que la regla que cuando hablo de objeto en JSON, sí o sí, tengo que abrir una llave y tengo que cerrar una llave. Cuando hablo de nombre de atributo en JSON, en el par de valor, sí o sí encierro entre comillas doble. Esa es la regla, ese es el estándar, esa es la especificación y de ahí no nos tenemos que mover. ¿Está? Bien. Y vamos a ver el caso particular de los valores. Acá en los valores, por ejemplo, persona guión bajo tipo ID está encerrado entre comillas dobles. Y en este caso es una representación. A ver, bien. Acá Daniel nos está diciendo que siempre van con comillas. Perfecto. Después nos está diciendo los chicos del hospital de niños que vieron algunos JSON que tienen un objeto dentro de otro objeto. Perfecto, sí, es así. Ya lo vamos a ver. Las últimas presentaciones hablan de esto. Bien, perfecto. Bien, muy bien. Ya lo vamos a ver. Entonces, ahora veamos el otro lado. ¿Qué tipo de valores podemos almacenar y de qué forma lo podemos almacenar? Acá vemos que DU, ¿qué tipo de valor es? Texto, booleano, numérico, tiempo. A ver, ¿quién me escribe en el chat? DU, ¿qué tipo de valor es? Texto, perfecto. Muy bien. Cuando es de tipo texto, entonces va entre comillas dobles. ¿Ah? No así cuando es el caso de persona-id, que ahí vemos que está sin comillas dobles. ¿Por qué está sin comillas dobles? Bien, bien Javier. Está sin comillas dobles porque es un valor numérico y que lo podemos incorporar nosotros sin las comillas dobles. ¿Está? Con nombres y apellidos son textos, van entre comillas dobles. Bien, y acá lo que le hablaba recién, y que también nos aportaban los chicos del hospital de niños. Los valores entonces pueden ser texto, en el caso de nombres, por ejemplo. Perdonen, ahí me faltó incluir persona-nombre, pero es el nombre del atributo. Puede ser numérico, como es el caso del identificador de la persona. Puede ser booleano, en un atributo, por ejemplo, no lo tenemos en el ejemplo anterior, pero lo podemos incorporar. Por ejemplo, persona donante de órganos, true o false, son los valores en inglés, que van sin comillas dobles, y un valor nulo, por ejemplo, el atributo persona-deporte, que puede aparecernos también con la palabra null, no hay ningún valor ahí. ¿Está? Y como bien nos decían y se anticipaban los chicos de acá del hospital de niños, podemos también almacenar objetos como valor y podemos también almacenar lista de valores, array o vectores dentro de eso. Y lo vamos a ver ahora. Bien. Recuerden, los atributos que nosotros teníamos en rojo ya eran los que teníamos en primera instancia y ahora se nos agrega otro atributo. ¿Cuál es el nombre del atributo nuevo? A ver, ¿quién se anima a escribir en el chat? ¿Cuál es el nombre del atributo que se ha incorporado?
Bien, Daniel. Persona guión bajo domicilio es el nuevo atributo que le hemos incorporado a nuestro JSON de personas. ¿Y qué tipo de valor almacena ese atributo? ¿Otro que no sea Daniel? Perfecto, un objeto. Tendría que haber dicho que los chicos del hospital de niños tampoco. Pero perfecto, muy bien, sí, es un objeto. A ver, hospital de niños y Daniel, por favor, no respondan. La pregunta va para los otros. ¿Por qué decimos que es un objeto? No, no estoy discriminando, perdón, le estoy dando la oportunidad a los otros chicos. Perdónenme, pero también lo quiero escuchar a los otros chicos. Perdón, o ver lo que escriben. A ver el resto de los chicos, menos Daniel y menos los chicos del hospital de niños. Soledad Busto, perfecto, Sole. Porque el valor está entre llaves. Si yo tengo llaves, es objeto. ¿Ah? Perfecto. Entonces, y dentro del objeto, ¿qué tengo? Tengo calle, guión bajo nombre, que es texto. Tengo calle, guión bajo número, que es numérico. Tengo localidad, guión bajo ID, ¿qué tipo de dato es? Localidad, guión bajo ID, ¿qué tipo de dato es? Alguno que responda, ahora ya se suma Soledad, Daniel y los chicos del hospital. Bueno, ya contestó Sole, perfecto. Texto. ¿Ah? Es texto, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan el material que les envié la clase pasada, hay ciertos identificadores que el Instituto Nacional de Estadística y Censo toma para algunas provincias y para algunas localidades que tienen un cero primero. Y si yo a la hora de representar la información pongo un cero primero y le doy un tipo de dato numérico, ese cero no va a aparecer. ¿tá? Entonces, por eso que nosotros los identificadores de localidad, de departamento y de provincia son textos. ¿Por qué? Porque en algunos identificadores hay un cero como el primer dígito que aparece o el primer elemento de esta cadena de dígitos y caracteres. ¿tá? Bien, entonces, fíjense cómo va quedando de hermoso nuestro JSON. ¿Mm? Y lo último que nos está quedando representar, y ya estamos en hora, es que dentro de nuestro JSON tengamos una lista ordenada. ¿Mm? Tenemos, si hablamos de objeto, habíamos dicho que hablábamos de llaves. Y si hablábamos de listas ordenadas, hablamos de corchetes. Es bien básico eso y es pregunta de examen final. Cuando yo les diga objeto, ustedes inmediatamente me dicen llave. Cuando yo les diga lista ordenada, ustedes inmediatamente me dicen corchete. ¿Ah? Básico eso, no lo pueden errar en eso. Y acá tenemos un valor 1, un valor 2, un valor n, y no se confundan con la posición que ocupa esto, que eso lo vamos a ver en otro encuentro. Acá yo le llamo que tenemos un valor, tenemos otro valor y así n valores, todos ellos encerrados entre comillas dobles y con coma. ¿tá? Esta es la representación básica de una lista ordenada. ¿Mm? Y lo vemos en el ejemplo, ya lo último, que a nuestro JSON le agregamos otro atributo. ¿Quién me dice cuál es el nuevo atributo de salvo Soledad, salvo Daniel, salvo los chicos del hospital?
¿Quién me dice cuál es el nuevo atributo que hemos incorporado? Y el final, para la clase de hoy, que hemos incorporado. Javier, perfecto. El atributo es persona-hobby. Y el valor de ese atributo es una lista ordenada. Los hobbies son jugar a la carta, ver televisión, tomar mate. ¿Está? Y ahí quedó la representación de, obviamente, lo que nosotros teníamos en una planilla de Excel, en una matriz de fila-columna, lo hemos transformado a nuestro archivo JSON. ¿Mm? Eso que ustedes están viendo ahí es la representación de un archivo de JSON, en donde tenemos tipo de dato numérico, en donde tenemos tipo de dato texto, en donde tenemos tipo de dato objeto, en donde tenemos tipo de dato array, vector o lista ordenada. Y en el ejemplo, si hubiésemos agregado persona-deporte, tenemos un valor nulo y tenemos un valor booleano para persona-donante. ¿Mm? Entonces, quiero que se queden con esta imagen. Este es el producto final y esto ustedes lo tienen que trasladar a sus organizaciones. Lo que va a variar acá va a ser el nombre de la entidad, el nombre de aquello que yo estoy rescatando cada uno de estos atributos. Pero la nomenclatura, cómo represento un objeto, encerrado con llave, cómo represento una lista, encerrado con corchetes. ¿De qué forma denomino los nombres, los atributos? Los encierro entre comillas doble. ¿Cómo separo el nombre del atributo de su valor? Por los dos puntos. ¿Cómo separo cada uno de los atributos? Por comas. ¿Está? Y de esto, acá está la esencia, acá está lo básico. Yo puedo tener como valor un objeto, otro objeto, y como valor puedo tener una lista de valores también. ¿Está? Esto es lo básico, esto es JSON. No hay otra cosa más básica que esto y la manera de representar la información. Entonces, ahora, hasta ahí es el tema. Lo que me está quedando es mostrarle de qué forma trabajan el equipo de desarrolladores acá a través de una representación JSON y a través, obviamente, de una herramienta que genera automáticamente información en estos formatos. Hacemos un minuto para ver si hay algunas preguntas, alguna duda referido a todo lo que hemos visto. Si no, les paso a mostrar uno de los ejemplos. Por favor, me escriben en el chat o habilitan micrófono y me hacen algún comentario o algo. Bien, gracias Daniel. Muy bueno, dice Daniel. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más nos acompaña? Nos está acompañando Carola, nos está acompañando Daniela. Bien. Soledad nos dice que ya pasemos al ejemplo. Perfecto. Bueno, sigan haciendo los comentarios entonces, después yo los leo. A pedido de Soledad pasamos al ejemplo. Bien, en esta dirección está una herramienta que los chicos de desarrollo utilizan para la representación de información. En este caso, ustedes van a ver que dice ¿ven bien o agrando un poquito la pantalla? Por favor, me dicen por el chat si pueden leer bien. Bien. Gracias, Sole.
En este caso, ustedes están viendo la representación de un archivo JSON también, que tiene cierta información. Lo que ustedes están viendo entonces acá, se lo resumo, es información de ese archivo JSON y que en este caso tiene 5 atributos. Es un objeto, ¿por qué? Porque comienza con llaves y es un objeto de información que está contenida dentro del portal. Tenemos 5 atributos. En este caso es personas y como valor tiene una URL que lo denotamos como texto. En esa URL vamos a ver un listado de las personas que están registradas y que en algún momento, en alguna operación dentro del portal oficial de gobierno han generado cierta actividad, que puede ser el caso de funcionarios que están registrados a cargo de un determinado organismo, de ahí a que también poseemos un listado de organismos, que es el segundo atributo que ustedes están viendo. Después tenemos un listado de trámites, que los tenemos también ahí como valor, una URL para obtener el listado de los trámites. Después tenemos los planes, es un nombre de un atributo. Aquí también tenemos acompañado de su URL y también tenemos noticias, que también tenemos acompañado de su URL. Esto, al finalizar la clase de hoy, ustedes ya saben que abren esto y ya saben, estoy viendo un objeto que tiene 5 atributos. Esos atributos, en este caso, perdón, son todos de texto porque los valores están encerrados entre comillas dobles. Nada más. Si yo ingreso a una URL específica, por ejemplo, el de noticias, vamos a ingresar ahí, y vamos a ver otro JSON también. Fíjense, en este caso, este JSON tiene una estructura de... Este JSON lo que hace es recuperar todas las noticias que han sido cargadas en el portal. Y en este caso, vemos que es todo el resultado, es un objeto. ¿Por qué? Porque comienza con llave que abre y en algún momento tengo que tener la llave que cierra. Ya dependiendo la cantidad del registro, estará un poquito más abajo, pero créanme que es un objeto. Ese objeto posee, en este caso, 1, 2, 3, 4 atributos, en los cuales el atributo com, que me cuenta la cantidad de noticias que hay cargadas en el portal, que a este momento es un valor numérico. ¿Por qué? Porque no está encerrado entre comillas dobles y tenemos al día de hoy 4.980 noticias registradas. Luego tenemos el atributo next, que en este caso, este atributo me permite a mí, más que a mí, a los programadores, les permite saber que hay un objeto siguiente, una página siguiente. ¿Por qué? Porque esto está paginado. Entonces, en este resultado creo que son 50 registros por cada JSON, por cada objeto, son 50 registros. Si yo quiero obtener el próximo grupo de noticias, tengo que ingresar al valor que yo estoy viendo acá en el atributo next. ¿Ah? Y como es el primer registro, su atributo previous está en el valor null. Quiere decir que no hay nada antes de lo que yo estoy visualizando ahora. Y su atributo results viene a estar representado por una lista ordenada, en este caso de objetos. ¿Por qué digo lista ordenada? Porque me apareció un corchete. Y ese corchete contiene objetos. ¿Por qué? Porque ya me apareció una llave. Y fíjense,
Esto que yo tengo acá son los atributos de cada una de las noticias ya en sí. Esas noticias están identificadas con un identificador, que es numérico, un título, que es texto, un copete, que es texto, un contenido, que también es texto. Aquellos que conocen de HTML verán que hay ciertas etiquetas de HTML, pero es texto, en fin. Y luego tenemos su atributo tags de etiquetas, que está compuesto por una lista, de nuevo, ordenada. ¿Por qué? Porque yo veo corchete que abre. Entonces, está compuesta por valores ordenados. En este caso, solamente tiene una etiqueta salud. Después tenemos con un atributo categoría, que también es texto. Organismos, tenemos para hacer referencia a qué organismo hace referencia a esta noticia, que es texto. Luego tenemos una imagen, que en este caso es texto también, nos está indicando la URL en donde está guardada la imagen, que nosotros seguramente lo vamos a ver en el portal. Después nos aparece la fecha de creación, que es, si ustedes observan, es texto, pero tiene la forma de representación de fecha. ¿Tá? Año, guión medio mes, guión medio día, para el día, y en este caso la especificación es para el tiempo, por eso una T, y que sigue. El primer par es para la hora, el segundo par es para los minutos y lo que sigue a continuación es para los segundos, obviamente separado por los dos puntos que separan hora, minuto y segundos. Y por último, tenemos la URL de la noticia. Yo voy a hacer clic ahí y fíjense, todo lo que ustedes están viendo acá, en esta parte, la imagen, el título, copete, introducción, etiquetas, todo esto que ustedes lo ven hermoso y bonito, que un programador lo hizo, esto lo está consumiendo, recuerden la representación del pedazo de rompecabezas, lo está consumiendo, o sea, lo está solicitando, ¿no? Y, perdón, de esto, ¿está? Toda la información que nosotros estamos almacenando en el portal está representada en formato, perdón, representada en formato JSON, ¿está? Entonces, eso es un ejemplo claro, concreto, más allá de personas que lo hemos visto. Bien, por hoy sería todo. Ya estamos en la hora 10 de la clase, pero gracias a Dios hemos visto la base y hemos armado un archivo JSON completo, concreto. No se preocupen, que yo les voy a pasar esta presentación, se las paso para que ustedes retomen también y les voy a pasar material también que tengo en referencia. ¿Ah? Bien, de este lado de la videoconferencia es todo.